En lo profundo de los bosques nevados de Montana, donde el viento cortaba entre los pinos como una navaja y el silencio pesaba sobre una solitaria cabaña, ya cualquiera había aprendido a vivir sin aguardar milagros. Pero en aquella gélida noche, un suave sonido en la puerta quebró la quietud, y cuando la abrió, todo cambió. Si crees que incluso en los momentos más fríos la esperanza puede encontrarte, deja tu amén. Deja tu amén. El invierno temprano se había instalado sobre el extremo norte de Montana, ese tipo de frío que llegaba en silencio y se quedaba, envolviendo el bosque en una luz pálida y una nieve suave e implacable. Y en esa quietud se alzaba una pequeña cabaña de madera donde ya cualquier vivía en soledad, un ex Navy SEAL que rondaba los 40 años y que había elegido alejarse de los pueblos y la gente, no porque los detestara, sino porque el silencio resultaba más fácil de manejar que los recuerdos. Jack era alto y de constitución robusta, sus movimientos precisos y controlados, su rostro definido por rasgos afilados y ojos firmes que raramente dejaban traslucir emoción. Un hombre forjado por años de disciplina y pérdida. Forjado en especial por una misión en el extranjero que concluyó con vidas salvadas pero compañeros caídos. Un suceso que lo dejó respetado por los demás, pero retraído en su interior, cauteloso, lento para confiar en la comodidad o en la paz. Sus días transcurrían siguiendo rutinas sencillas: cortar leña, revisar trampas, mantener la cabaña en orden. Rutinas que aportaban estructura sin exigir sentimientos, que llenaban el tiempo sin plantear preguntas. Aquella tarde, la nieve había caído de forma constante durante horas, no violenta, pero lo bastante densa como para amortiguar cualquier sonido. El bosque parecía más cercano de lo habitual, cerrándose sobre la cabaña mientras el viento se deslizaba suavemente entre los pinos, transportando aire frío que se colaba a través de las paredes. Jack estaba sentado junto a la estufa con una taza de café ya tibio, sus pensamientos vagando sin rumbo entre la nada y el todo, consciente del vacío familiar que aparecía cuando no había ninguna misión que cumplir y nadie en ningún lugar lo esperaba. Con el tiempo había aprendido que ese vacío era más seguro que la esperanza, porque la esperanza tenía la costumbre de reabrir puertas que él había cerrado deliberadamente. Aún así, sus instintos nunca descansaban del todo. Y cuando un tenue sonido llegó desde afuera, algo más suave que el viento, algo que rompía el ritmo del bosque, su cuerpo reaccionó antes de que lo hiciera su mente. Los hombros se tensaron, la respiración se ralentizó, la atención se agudizó, una respuesta nacida de años en los que dudar podía significar la muerte. El sonido volvió a escucharse, un roce apagado contra la madera seguido de un quejido bajo, casi vacilante. Jack se puso de pie y cruzó la habitación en silencio, colocando cada paso con cuidado como si alguien pudiera estar observando. Aunque la parte racional de su mente sabía cuán improbable era eso, la lógica jamás lo había salvado en el pasado. La atención, sí. Se detuvo junto a la puerta y escuchó, con la mano apoyada sobre el picaporte, sintiendo el frío a través del metal. Sus pensamientos rozaron brevemente cuánto tiempo había pasado desde que alguien llamara a su puerta, cuánto tiempo desde que alguien lo necesitara para algo más de lo que sus propias manos podían resolver. Y ese pensamiento agitó en su pecho una tensión desconocida. Cuando por fin abrió, el frío irrumpió de inmediato, agudo y limpio, trayendo consigo el olor de la nieve y los pinos. Y en el baño de luz pálida que emanaba del interior de la cabaña, la vio, una pastor alemán plantada en el porche, su pelaje espeso y oscurecido por la nieve, su postura alerta pero no agresiva, con los ojos clavados en él con una intensidad que lo detuvo en medio de un respiro, porque en aquella mirada había inteligencia, urgencia, y algo que se parecía incómodamente a un propósito. No era joven, quizás de 4 o 5 años. Su hocico ligeramente cubierto de escarcha, su cuerpo delgado y fuerte a la manera de un perro de trabajo. Y sostenida con cuidado entre sus mandíbulas había un pequeño bulto envuelto en una fina manta. Del que provenía el sonido más tenue, un llanto frágil que atravesaba el frío con más fuerza que cualquier viento. Y junto a ella, pegado a su pata, estaba un cachorro de pastor alemán más pequeño, de apenas unos meses, con el pelaje más claro, los movimientos inseguros, el cuerpo temblando no solo por el frío sino por la confusión, los ojos moviéndose entre Jack y su madre como buscando instrucciones.
El entrenamiento de Jack le decía que evaluara las amenazas, que controlara las variables, que mantuviera distancia. Pero no había amenaza visible allí, solo una situación imposible desenvolviéndose ante él. Durante un instante simplemente se quedó quieto, su mente luchando por conciliar lo que veía con todo lo que comprendía acerca del mundo. Porque los perros salvajes o callejeros no llevaban niños hasta las puertas. Y sin embargo, ahí estaba un niño vivo, respirando, completamente indefenso. La perra madre avanzó con cautela, lo suficientemente despacio para que Jack pudiera percibir el control deliberado en su movimiento. Depositó el bulto sobre las tablas de madera del porche y luego retrocedió, colocándose entre Jack y el cachorro, no en actitud de desafío, sino de protección. Su mirada no abandonó el rostro de él en ningún momento, y en ese intercambio silencioso Jack sintió que algo se desplazaba en su interior, un reconocimiento que no provenía de la lógica sino de la experiencia, porque había visto esa mirada antes, en los ojos de soldados bajo su mando, la mirada que decía que todo dependía de lo que ocurriera a continuación. Se arrodilló por instinto, reduciéndose para acercarse sin invadir el espacio. Y solo entonces vio al niño con claridad. Un recién nacido envuelto demasiado ligeramente para el clima. La piel enrojecida por el frío, los labios temblorosos mientras escapaba otro llanto débil. Y ese sonido lo atravesó, sorteando los muros que había levantado durante años de distancia controlada, despertando una respuesta que no había sentido desde antes de la misión que lo cambió, desde antes de aprender cuán rápido podían desvanecerse las vidas. El cachorro emitió un pequeño quejido y se apretó más contra su madre. Jack notó cómo las orejas de la perra se orientaban hacia el bosque y volvían hacia él, escudriñando el entorno, midiendo sus intenciones, comportándose menos como un animal y más como un centinela. Y esa percepción lo inquietó de una manera que se sentía a la vez ajena y familiar. Con cuidado y lentitud, Jack extendió la mano hacia el niño, las manos firmes a pesar del torbellino de pensamientos. Era consciente de que cualquier decisión que tomara en ese momento pondría algo en marcha que no podría deshacerse. Consciente de que podía cerrar la puerta, pedir ayuda más tarde, fingir no haber visto nada y continuar con la vida tranquila que había construido. Pero cuando sus dedos rozaron la manta y sintieron el calor debajo, sintieron el frágil movimiento de un cuerpo vivo que dependía por completo de lo que él eligiera hacer a continuación, comprendió que esa noche no le pedía sus habilidades ni su fortaleza, sino algo mucho más difícil, algo que había evitado desde que dejó el servicio. Y mientras la perra madre observaba sin interferir, mientras la nieve seguía cayendo en capas suaves e infinitas a su alrededor, Jack alzó al niño entre sus brazos, retrocedió hacia el calor de la cabaña y cerró la puerta tras él. Sin saber todavía quién era ese niño ni cómo había llegado a su porche, pero sabiendo con absoluta claridad que la vida tranquila que había estado llevando acababa de terminar. El calor de la cabaña envolvió a Jack cuando cerró la puerta, sellando el viento, aunque el frío parecía persistir en los superficiales respiros del niño. Sin vacilar, se movió con la misma eficiencia serena que alguna vez lo había guiado a través de zonas de combate, depositó al recién nacido con suavidad sobre la vieja mesa de madera junto a la estufa y se quitó su propia chaqueta para crear una barrera entre la delicada piel y el frío implacable. El bebé era diminuto, más ligero de lo que Jack esperaba, con una piel pálida teñida de azul en los dedos y los labios, los ojos cerrados, la respiración irregular. Y la visión apretó algo profundo en el pecho de Jack. Porque la fragilidad siempre había exigido acción, nunca demora. Sin embargo, esto no era ninguna misión con reglas claras o planes de evacuación, era solo una vida indefensa que dependía enteramente de él. Avivó el fuego, alimentándolo con leña seca, observando cómo las llamas crecían con más constancia. Luego dirigió su atención a lo poco que tenía, revolviendo estantes hasta encontrar leche en polvo reservada para emergencias, vieja pero sellada, y una pequeña olla. Sus manos permanecieron estables aunque los pensamientos corrían a toda velocidad por posibilidades, lesiones, exposición al frío, que podría suceder si no actuaba con suficiente rapidez. Afuera, a través de la ventana cubierta de escarcha, podía ver la silueta de la perra madre instalándose directamente frente a la puerta, con el cuerpo alineado a ella como si fuera parte de la estructura misma, de espaldas al viento,
las orejas atentas, los ojos sin apartarse demasiado de la cabaña. Mientras tanto, el cachorro se acurrucó a su costado, comprimiendo su pequeña figura contra el calor de ella. Su temblor anterior se había suavizado, aunque no desaparecido del todo. Jack advirtió la precisión de la postura de la madre, la manera en que desplazaba su peso para proteger al cachorro, la forma en que no arañaba la puerta ni gemía, confiando en él de una manera que se sentía inmerecida y pesada. Mientras la leche se calentaba, Jack la probó con cuidado, recordando instrucciones básicas de campo que le habían inculcado años atrás, y luego alimentó al niño despacio con un paño limpio, observando con ansiedad cualquier señal de rechazo o asfixia. Pero tras unos instantes de tanteo, el bebé respondió. La boquita moviéndose débilmente, tragando con esfuerzo pero con determinación. Y Jack soltó un aliento que no sabía que había estado conteniendo. El sonido fue bajo y controlado, el mismo que solía emitir cuando un compañero herido se estabilizaba lo suficiente para sobrevivir al traslado. La respiración del niño se acompasó, y el color regresó lentamente a sus mejillas y sus manos. Jack se recostó en una silla, aún sosteniendo el pequeño bulto, estudiando ese rostro ahora relajado en el sueño, sorprendido por cuanto a la vez desconocida e instintivamente comprendida resultaba esa responsabilidad, porque él había liderado hombres, protegido civiles, seguido órdenes bajo presión. Pero esto era diferente, íntimo, sin testigos, una decisión sin rango que la orientara. A medida que los minutos se convirtieron en una hora, la cabaña se fue silenciando, impregnada solo por el crepitar del fuego y el ritmo constante de la respiración del niño. Los pensamientos de Jack derivaron a pesar de sus esfuerzos por contenerlos, rozando recuerdos que raramente se permitía revisar, los de su esposa Emily, una mujer de cabello castaño rojizo habitualmente recogido en una cola suelta, piel clara que se cubrían de pecas con facilidad bajo el sol, y una risa que alguna vez había suavizado los días más duros de su servicio. Una mujer que había creído firmemente en que la capacidad de Jack para proteger significaba que estaba destinado a algo más que sobrevivir, y cuya muerte repentina en un accidente de carretera años antes había vaciado algo en su interior que nunca logró reparar del todo, enseñándole que el apego tenía un precio que quizás no podría pagar dos veces. El fuego crepitó con fuerza, sacudiéndolo al presente, y comprendió que la decisión ante él ya se estaba formando, lo reconociera o no, porque dejar al niño afuera ya no era posible, y llamar a las autoridades en medio de una tormenta podría significar horas de espera que el bebé no tenía. Así que hizo lo que siempre había sabido hacer mejor, evaluó, se adaptó y sostuvo la línea. Preparó una cama improvisada junto a la estufa, acolchándola con mantas dobladas, verificando la temperatura una y otra vez, ajustando la distancia del fuego hasta que le pareció correcta. Luego depositó al bebé con cuidado, atento a cualquier señal de angustia, su cuerpo inclinado de forma protectora sin pensamiento consciente. Afuera, la perra madre se movió ligeramente, pero no se alejó. Y cuando Jack entreabrió la puerta lo suficiente para asomarse, con el aire frío colándose alrededor de sus botas, ella lo miró con calma, la mirada firme e inquebrantable, como si confirmara un acuerdo tácito. Jack asintió una vez, un gesto pequeño que lo sorprendió por su sinceridad, antes de volver a cerrar la puerta. A medida que la noche avanzaba, Jack se encontró sentado en la silla junto al niño, completamente vestido, sin querer dormir, su mente repasando contingencias, posibles explicaciones, peligros que aún no podía ver. Y con cada minuto que pasaba, la certeza se asentaba con mayor firmeza. Lo que había llevado a ese niño hasta su porche no había terminado con él. Y ese silencio, el silencio en torno al cual había construido su vida, había sido quebrado por fin de una manera que no podía deshacerse. El bebé se removió una vez, emitiendo un sonido tenue, y Jack se inclinó hacia adelante de inmediato, apoyando una mano grande y callosa con suavidad sobre el pecho del niño, sintiendo el subir y bajar, anclándose en esa prueba simple e innegable de vida. Afuera, la perra madre permanecía en su puesto, con nieve acumulándose sobre su lomo, inmóvil y vigilante. Y en esa quietud compartida, Jack aceptó lo que todavía no había dicho en voz alta, que mantendría al niño a su cuidado durante la noche, sin importar el riesgo, sin importar las preguntas que aguardaran con la luz del amanecer. La mañana llegó en silencio.
La tormenta se había agotado, dejando tras de sí una calma pálida y frágil mientras la luz se filtraba entre los árboles y revelaba un mundo remodelado por la nieve. Jack salió de la cabaña con cautela medida, el frío mordía, pero ya no era despiadado. El aire estaba lo suficientemente claro como para transportar sonidos por kilómetros, mientras la perra madre lo aguardaba a poca distancia, su postura diferente ahora, menos rígida que la noche anterior, aunque llena de propósito, como si las horas de oscuridad hubieran sido una vigilia y el amanecer marcara el momento de moverse. Jack dejó al bebé asegurado en el interior, verificando su calor y su respiración una última vez, y luego siguió a la perra hacia el bosque, confiando en un instinto que no podía explicar del todo pero que reconocía como familiar, el mismo instinto que alguna vez le decía cuándo avanzar y cuándo esperar. A medida que se adentraban entre los pinos con la nieve crujiendo bajo sus pies, la perra mantuvo un ritmo constante, deteniéndose ocasionalmente para mirar hacia atrás y cerciorarse de que él la seguía. Su pelaje captaba la luz en tonos de negro y castaño, sus movimientos eficientes, entrenados por la necesidad más que por la orden. Mientras tanto, el cachorro se quedó atrás cerca de la cabaña, demasiado pequeño para el viaje, acurrucado junto a la puerta donde aún persistía el calor. El bosque fue abriéndose gradualmente, el silencio denso pero no vacío. Los pensamientos de Jack se desviaron a pesar de su concentración, atraídos hacia atrás por otros bosques, otros terrenos, lugares donde había llegado apenas unos minutos tarde, donde el humo aún se elevaba y los cuerpos yacían quietos, donde el desenlace ya había sido decidido antes de que él pudiera cambiarlo. Y ese recuerdo le tensó la mandíbula, porque ningún entrenamiento lo había preparado para el peso de ese momento, para saber que el esfuerzo a veces importaba menos que la llegada. La perra aminoró el paso cerca de un pequeño claro donde la nieve estaba perturbada, irregular, con señales de lucha y derrumbe. Y el pecho de Jack se tensó incluso antes de verla. Una mujer joven tendida parcialmente enterrada, su figura delineada por la escarcha, el cabello oscuro suelto bajo un gorro de punto, mechones congelados contra su piel pálida, sus facciones suaves pero contraídas, cristalizadas en una expresión que hablaba de dolor y determinación más que de miedo. Arrodillándose junto a ella, Jack tomó nota de los detalles de manera automática, la posición de sus manos, la forma en que su cuerpo se curvaba hacia adentro como protegiendo algo que ya no estaba allí, la manera en que su ropa, aunque gastada, había sido arreglada con cuidado, lo que sugería intención más que accidente. No podía tener más de mediados de sus 20, delgada, de facciones finas y tez olivácea ahora apagada por el frío. Y había una serenidad en su rostro que lo golpeó de forma inesperada, una calma que le recordó a civiles que había visto aceptar su destino, no con rendición, sino con una concentración feroz en lo que más importaba. Y cerca de su pecho encontró un trozo de papel doblado, protegido de la humedad, la tinta tenue pero legible. Cuando leyó las palabras, "Por favor, salva a mi bebé", el impacto fue inmediato y brutal, porque la petición no era de rescate, supervivencia o clemencia, sino de continuación, de sentido más allá de la muerte. Jack cerró los ojos brevemente, su aliento formando vaho en el aire, y el bosque pareció quedarse quieto mientras el peso de todo aquello se asentaba, la comprensión de que la mujer había caminado hasta que no pudo más, de que había confiado en la perra para completar lo que ella no podía, y de que esa confianza recaía ahora plenamente en él. La pastora alemán estaba sentada cerca, con la cabeza gacha, los ojos fijos en el suelo, ya no vigilante sino en duelo. Y Jack comprendió que esa perra no había estado meramente custodiando a un niño, sino que había formado parte de una familia, una protectora convertida en mensajera. Y esa revelación profundizó la responsabilidad de una manera que las palabras no podían tocar. Se incorporó lentamente, examinando el área, registrando ramas rotas y huellas a medio cubrir por la nieve, señales de que la mujer había avanzado sola durante cierta distancia antes de desplomarse. La parte práctica de él catalogó los detalles incluso mientras la parte humana se contraía, porque la practicidad era un escudo que había aprendido a usar cuando la emoción amenazaba con superarlo. Regresó junto a la mujer, se quitó los guantes y le cerró los ojos con delicadeza, un pequeño gesto que se sentía necesario, que lo anclaba. Y luego se dispuso a la tarea de darle sepultura, eligiendo un lugar bajo un pino grande donde el suelo, aunque helado,
podía trabajarse con esfuerzo. Sus manos se movieron de manera constante mientras cavaba, con los músculos ardiendo y la respiración controlada, cada movimiento deliberado, porque eso también era una forma de deber, uno que exigía presencia más que rapidez. Mientras trabajaba, afloraron recuerdos no buscados, rostros a los que había prometido proteger, familias que conoció después, disculpas pronunciadas y silenciadas. Y con cada palada de nieve y tierra reconoció el dolor familiar de haber llegado demasiado tarde, al tiempo que advertía la diferencia esta vez, aunque no había podido salvar a la madre, todavía podía honrar el pedido que ella había dejado atrás. Cuando la tumba estuvo lista, levantó a la mujer con cuidado, tendiéndola en su lugar de descanso con una ternura que lo sorprendió, arreglando sus manos sobre su pecho, colocando la nota doblada entre ellas y cubriéndola con tierra y nieve hasta que su forma se fundió de nuevo con el bosque. Luego fabricó un sencillo marcador con ramas caídas y lo clavó en el suelo. El gesto fue callado y sin ceremonias, pero sincero. La perra madre se levantó, avanzó y bajó la cabeza brevemente hacia la tumba antes de volverse hacia la cabaña. Jack la siguió, con la promesa tomando forma no como palabras sino como resolución, sólida e inquebrantable, porque las promesas eran algo que comprendía mejor cuando eran internas, tácitas y absolutas. De regreso, el bosque se sintió diferente, menos neutral, como si hubiera revelado algo que habitualmente mantenía oculto. Y Jack percibió el peso del niño que lo aguardaba detrás, el futuro condensado en una forma frágil que exigía acción antes que reflexión. Para cuando la cabaña apareció a la vista, la decisión se había asentado del todo, no como impulso sino como compromiso, porque cualesquiera que fueran los peligros que aguardaban, cualesquiera que fueran las preguntas que seguirían, lo llevaría hasta el final. Protegería al niño, no por obligación ni por redención, sino porque alguien le había confiado lo último que tenía, y no la fallaría ahora. El día apenas había comenzado a disipar el gris del bosque cuando Jack notó la primera señal de que el silencio en el que se apoyaba había cambiado, no a través del sonido sino de su ausencia, porque los pájaros que habitualmente regresaban después de una tormenta permanecían callados. Y la perra también lo percibió. La madre pastor alemán se levantó de su lugar de descanso junto a la cabaña con una rigidez que denotaba alerta más que reposo. Sus orejas apuntando hacia adelante, su cuerpo posicionado de frente al angosto sendero que conducía fuera de los árboles, mientras el cachorro se mantenía pegado a ella por detrás, más pequeño ahora contra la amplia extensión de nieve, sus movimientos cautelosos pero imitando los de ella en la medida de sus posibilidades. Jack dejó al bebé asegurado en el interior, comprobando su calor y su respiración de nuevo, y luego se desplazó hasta la ventana. Su postura era relajada para cualquier observador casual, pero internamente precisa, registrando huellas donde no debería verlas. Pisadas frescas que atravesaban la nieve en una línea demasiado directa para ser accidental. Y sus instintos, largamente aletargados pero nunca borrados, despertaron del todo, porque ese patrón le resultaba familiar, el acercamiento deliberado, la confianza de alguien que creía pertenecer a donde quiera que se dirigía. Apenas había apartado la vista de la ventana cuando llegaron los golpes, firmes y acompasados. No el sonido vacilante de alguien perdido, sino el ritmo asertivo de alguien que esperaba conformidad. Y Jack sintió un destello de frialdad instalarse bajo sus costillas, no miedo sino cálculo, porque esa clase de llamados raramente traían buenas noticias. Abrió la puerta solo a medias, lo suficiente para ver sin ceder terreno, y allí estaban dos hombres que no pertenecían al bosque. El primero era alto y de hombros anchos, envuelto en un pesado abrigo negro que parecía caro a pesar del desgaste. La barba oscura recortada corta, el cabello oculto bajo un gorro de lana calado hacia abajo, los ojos pálidos y evaluadores, del tipo que repasaba las superficies con rapidez y retenía lo que importaba. El segundo hombre estaba ligeramente detrás de él, más delgado, con el rostro angosto y la mandíbula sin afeitar, la postura encorvada pero la mirada inquieta, deslizándose más allá de Jack y hacia el interior de la cabaña como si buscara algo específico. El hombre más alto habló primero, con una voz fluida y ensayada que transmitía una soltura característica de quien estaba acostumbrado a obtener respuestas.
Se presentó como Mark Evans, afirmó estar buscando al hijo de su hermana y explicó que ella había estado viajando por la zona y nunca llegó a su destino. Las palabras estaban cuidadosamente articuladas, cargadas de simpatía pero vagas. El hombre más delgado, que se llamaba a sí mismo Luke, permaneció en silencio, con las manos enterradas en los bolsillos, trasladando el peso de un pie al otro como si la quietud le resultara incómoda. Jack escuchó sin interrumpir, el rostro neutro, pero internamente catalogaba inconsistencias, la falta de urgencia en su tono, la ausencia de un dolor genuino, la manera en que los ojos de Mark se desviaron brevemente hacia el interior de la cabaña cuando el bebé se agitó levemente, la forma en que la mandíbula de Luke se tensó ante el sonido. Y años de entrenamiento le susurraron lo que su conciencia ya sabía, que esos hombres no eran familia, no la clase que atraviesa tormentas de nieve guiada por el amor más que por la oportunidad. Detrás de Jack, la perra madre avanzó hasta que su cuerpo fue plenamente visible, plantándose directamente entre los hombres y el umbral, su postura sólida e inequívocamente defensiva, mientras el cachorro se apretaba contra su hombro intentando parecer más grande de lo que era. Y Jack advirtió cómo la mirada de Mark se posó en los perros, calculando, recalibrando. Eso solo confirmó todo, porque los hombres que no tenían malas intenciones no medían a los animales como obstáculos. Jack respondió con calma, diciéndoles que no había visto a nadie que correspondiera a su descripción, que los caminos eran peligrosos y el viaje poco aconsejable. Su voz firme, sin invitar a continuar la conversación. La expresión de Mark cambió sutilmente, la preocupación cortés adelgazándose en los bordes para revelar impaciencia debajo, y volvió a presionar, preguntando si Jack había escuchado algo durante la tormenta, algún ruido inusual, alguna señal de paso. Y con cada pregunta, Jack sintió que la tensión se estiraba con más fuerza, como un cable familiar tenso entre dos puntos a punto de ceder. Luke finalmente habló, con una voz más áspera y menos controlada, comentando que sería una pena que le ocurriera algo a un niño con semejante clima. El comentario tenía la intención de desestabilizar, de tensar los límites. Y Jack respondió no con palabras sino con quietud, la clase que ponía nerviosos a hombres como Luke, porque no ofrecía nada contra lo que empujar. Los perros reaccionaron de inmediato, la perra madre emitió un gruñido bajo y sostenido que vibró en el aire, no fuerte pero inequívoco, mientras el cachorro la imitaba en un tono más agudo e incierto. Y Mark levantó la mano ligeramente, señalando a Luke que retrocediera, sus ojos entrecerrados mientras recalculaba la situación, el análisis de costo-beneficio desplazándose detrás de ellos. Jack sostuvo entonces la mirada de Mark directamente, dejando entrar en su expresión la dureza suficiente para hacerse entender, y dijo simplemente que debían marcharse, que el bosque no perdonaba a quienes se demoraban sin motivo. Por un momento pareció que Mark podría discutir, presionar más. Pero en cambio sonrió apenas, asintiendo como si concediera un punto menor, prometiendo continuar su búsqueda en otra parte. Su cortesía ahora bordeaba algo más frío, algo que pervivía después de que las palabras terminaron. Los dos hombres se dieron la vuelta y caminaron de regreso hacia los árboles, sus figuras gradualmente engullidas por la distancia y la nieve que caía. Pero Jack no se relajó, porque las despedidas de ese tipo raramente eran definitivas, y la sensación de amenaza permaneció en el aire como el eco de un disparo efectuado hace mucho. Cerró la puerta y corrió el cerrojo, permaneciendo inmóvil durante varios segundos mientras escuchaba al bosque recuperar su quietud, la perra calmándose pero sin estar del todo tranquila. Y cuando finalmente se volvió hacia la habitación donde dormía el bebé, el peso de su decisión se impuso por completo, porque ese encuentro había transformado la incertidumbre en realidad, había trazado una línea clara entre la seguridad y la persecución. Volvió a revisar al niño, ajustando las mantas, sus movimientos suaves pero precisos, y mientras se sentaba junto al pequeño sube y baja del pecho del bebé, reconoció la verdad que ya no podía ignorar, que el camino que se abría ante él implicaría peligro, no solo para él sino para la vida que había elegido proteger. Y eso significaba mantenerse firme, no solo durante esa noche sino ante todo lo que viniera después, porque retroceder ya no era una opción, y el silencio, que alguna vez fue su refugio, se había convertido en una vulnerabilidad que no podía seguir permitiéndose.
La decisión llegó a Jack sin dramatismo ni dudas, asentándose con la misma certeza silenciosa que lo había guiado a través de innumerables elecciones bajo presión, porque una vez que los hombres se marcharon y el bosque recobró su quietud, comprendió que la cabaña había dejado de ser un refugio para convertirse en un punto señalado en el mapa de otro, y los puntos señalados invitaban el regreso. Se movió por el espacio con propósito, empacando solo lo que importaba, sus acciones económicas, botas junto a la puerta, mantas adicionales dobladas con firmeza, comida sellada y contada, el bebé revisado y vuelto a revisar, el calor ajustado, la respiración constante. Y mientras trabajaba, sintió un cambio sutil en su interior, un aflojamiento del enfoque estrecho que alguna vez había definido sus días, porque esta vez sus cálculos incluían algo más que la supervivencia, incluían las consecuencias. Lanzó miradas repetidas por la ventana, leyendo la nieve en busca de señales, observando cómo las huellas podían delatar la dirección, cómo el viento borraría algunas evidencias pero no todas. Y eligió el momento con cuidado, sin precipitarse, porque la prisa dejaba patrones, y los patrones contaban historias, y los hombres que habían llegado a su puerta eran de los que escuchaban atentamente las historias dejadas atrás. La perra madre lo observaba desde cerca de la chimenea, sus ojos siguiendo cada movimiento. Comprendiendo sin necesidad de órdenes, su lenguaje corporal tranquilo pero preparado, mientras el cachorro rondaba cerca de su flanco, su curiosidad atemperada por el instinto de mantenerse cerca, sus orejas demasiado grandes para su cabeza, su pelaje todavía suave con la juventud. Y Jack reconoció la dinámica de inmediato, líder y aprendiz, responsabilidad transmitida por la proximidad más que por la instrucción. Envolvió al bebé con firmeza, probando correas y nudos, asegurándose de que nada pudiera deslizarse ni aflojarse. Y al alzar ese pequeño peso contra su pecho, sintió la firmeza desconocida que acompaña el hecho de tener algo para proteger que no puede protegerse a sí mismo, una firmeza que acallaba el ruido persistente de antiguos miedos, porque por primera vez desde que dejó el servicio, su dirección no estaba definida por la evasión sino por la intención. Antes de partir, recorrió el perímetro una última vez, borrando las huellas que podía, arrastrando ramas suavemente sobre la nieve, minimizando la historia que contaría su partida. Luego se detuvo en la puerta, abarcando con la vista el escueto interior de la cabaña, la silla junto a la estufa, las marcas en la pared donde se habían medido las estaciones. Y aceptó que dejarla atrás, aunque fuera temporalmente, era una pérdida necesaria, una que podía soportar si significaba que el niño estaría a salvo. Afuera, el aire era agudo pero despejado, el tipo de frío que quema sin malicia, y Jack ajustó su agarre y pisó el sendero angosto que lo llevaría hasta el camino y luego al pueblo más allá, eligiendo una ruta que serpenteaba en lugar de cortar en línea recta, confiando en la distancia por encima de la velocidad. La perra madre tomó posición a su lado, lo suficientemente cerca para rozarlo pero sin presionarlo, y el cachorro los siguió, luchando brevemente con la nieve más profunda antes de encontrar un ritmo, su determinación superando con creces su tamaño. Mientras avanzaban, los pensamientos de Jack se volvieron hacia adentro, no hacia el pasado sino hacia el futuro que durante mucho tiempo se había negado a imaginar, la forma de días que quizás incluirían voces, horarios dictados por la necesidad más que por el hábito, la posibilidad de conexiones que no terminaran en pérdida por defecto. Y esa comprensión lo inquietó incluso mientras afirmaba sus pasos, porque el cambio, una vez invitado, raramente permanecía pequeño. El sendero se ensanchó cerca del viejo camino forestal, y allí Jack aminoró el paso, escuchando, explorando con la vista, asegurándose de que estuvieran solos, y luego continuó. Los perros se adaptaron con facilidad, la madre atenta a cada sonido, el cachorro mirando hacia atrás con frecuencia como comprobando que la cabaña todavía existía, que dejarla no significaba abandono. Y Jack sintió un destello de reconocimiento en esa mirada, reconociendo su propio hábito prolongado de mirar hacia atrás incluso después de elegir seguir adelante. A varios kilómetros de distancia, el paisaje se suavizó, los árboles se adelgazaron y el cielo se abrió, y Jack divisó un movimiento adelante que lo detuvo en seco. Una figura solitaria en el camino. Hizo una señal a los perros para que se detuvieran, esperando hasta que la persona quedara más claramente a la vista. Una mujer que caminaba con cuidado con un fardo de leña equilibrado sobre la cadera,
la postura erguida a pesar de la carga, el ritmo acompasado y sin prisa. Cuando notó a Jack, también se detuvo, con una expresión de sorpresa que se asentó rápidamente en una cautelosa curiosidad. Al acercarse, Jack la examinó con rapidez, una mujer de 30 y tantos años, de estatura media, delgada pero fuerte, cabello rubio oscuro trenzado y recogido bajo un gorro de punto, piel clara y curtida por el trabajo al aire libre, ojos firmes y reflexivos, del tipo que evaluaba antes de reaccionar. Se presentó simplemente como Sarah Miller, una vecina de más adelante en el camino, con una voz tranquila y natural, y cuando notó al bebé, su expresión se suavizó de inmediato, la preocupación reemplazando la cautela. Jack mantuvo su explicación al mínimo, indicando solo que el niño necesitaba calor y seguridad. Y Sarah asintió sin presionar para obtener detalles. Ofreciendo en cambio información, les dijo que el camino hacia el pueblo era transitable aunque lento, que los quitanieves habían despejado parte del tramo, que la iglesia estaría abierta. Su manera de ser sugería a una mujer habituada a ayudar sin exigir explicaciones, un rasgo moldeado, dijo en voz baja, por haber necesitado ayuda a ella misma cuando un accidente invernal se llevó a su marido y la dejó reconstruyendo sola. Los perros la observaron de cerca, la madre evaluándola, el cachorro curioso. Cuando Sarah se agachó levemente, extendiendo una mano con la palma hacia abajo sin aproximarse, la perra madre permitió un breve olfateo antes de volverse de nuevo hacia Jack. Aceptación concedida, pero condicional. Y Sarah sonrió apenas ante eso, comprendiendo los límites. Se separaron sin ceremonia, Sarah continuando hacia su cabaña, Jack retomando su ruta. Y el encuentro reforzó su elección porque le recordó que el pueblo significaba recursos, miradas y muros, y sistemas que podían absorber el riesgo mejor de lo que jamás pudo hacerlo el aislamiento. A medida que avanzaba la tarde, la fatiga se instaló, pero Jack ajustó su ritmo, tomando descansos breves cuando los necesitaba, atento al calor del bebé y la resistencia del cachorro, redistribuyendo el peso, dividiendo el trayecto en segmentos manejables. Y con cada paso, el camino que se alejaba de la cabaña se volvió más real, el compromiso menos abstracto. Cuando las luces del pueblo aparecieron por fin entre los árboles, distantes pero inconfundibles, Jack experimentó una liberación que no había anticipado, no exactamente alivio sino confirmación, porque la elección de partir no lo había disminuido. Lo había clarificado. Y al cruzar el último trecho de camino cubierto de nieve, con la perra madre firme a su lado y el cachorro avanzando con obstinada resolución, supo que todo lo que los aguardara más allá de los árboles sería enfrentado juntos, y que la vida tranquila que había guardado durante tanto tiempo había cedido paso a algo más exigente, inesperadamente, más vivo. Para cuando Jack llegó al límite del pueblo, el crepúsculo había comenzado a instalarse, el cielo tornándose el color apagado del acero mientras las luces se encendían una a lo largo del angosto camino principal. La presencia de personas, aunque escasa, se sentía casi abrumadora después de días de silencio forestal, porque las voces llegaban nítidas, las puertas se abrían y cerraban, y la vida se movía en pequeños ritmos visibles que Jack había mantenido a distancia durante mucho tiempo. Redujo el paso instintivamente, ajustando al bebé contra su pecho para garantizar su calor y comodidad, mientras la perra madre permanecía cerca, alerta pero tranquila, su pelaje cubierto de nieve que captaba el resplandor de las farolas. El cachorro los seguía con visible esfuerzo, agotado pero decidido, sus pequeñas patas levantándose más con cada paso como si la pura voluntad lo impulsara hacia adelante. La iglesia se alzaba cerca del centro del pueblo, modesta y desgastada por el tiempo, su exterior de madera pintado de blanco pero suavizado por los años, un único campanario que ascendía con sencillez más que con orgullo. Al acercarse, Jack sintió una ligera distensión en su pecho, no exactamente alivio sino reconocimiento, porque lugares como ese habían sido construidos para albergar historias más pesadas que la suya, construidos para recibir más que para cuestionar. La puerta estaba abierta, la luz derramándose sobre la nieve, y en el interior vio a un hombre de pie cerca de los bancos delanteros, alto y corpulento, con el cabello canoso cortado a ras y una barba bien recortada que enmarcaba un rostro marcado por líneas ganadas a través de años de escuchar más que de hablar. Cuando el hombre se volvió, sus ojos eran firmes y amables, evaluadores sin desconfianza,
y se presentó como el pastor Thomas Reed, con una voz grave y pareja, una postura relajada pero arraigada, un hombre que ejercía la autoridad en silencio, forjado, dijo más tarde, por haber crecido como el hijo mayor de una familia que perdió a su padre temprano, con la responsabilidad llegando antes que la preparación. Jack explicó solo lo necesario. Sus palabras escasas pero honestas, y Thomas no interrumpió ni se apresuró, su mirada desplazándose brevemente hacia el bebé y luego hacia los perros, tomando la imagen completa en lugar de aislar partes. Y cuando Jack terminó, Thomas asintió una vez e hizo un gesto para que entraran, ofreciendo calor sin ceremonias. Fue allí donde apareció Mary Collins, atraída por el sonido del movimiento. Una mujer de casi 40 años con el cabello castaño recogido en un moño práctico, la complexión delgada pero fuerte, la piel clara con un leve rubor por el frío, y unos ojos que se suavizaron de inmediato al posarse en el niño. Ojos que habían aprendido a sostener el dolor sin endurecerse porque Mary había perdido a su marido y a su hija pequeña en un accidente de auto años antes, un suceso que había reconfigurado su vida de la ambición al servicio, llevándola a formarse como enfermera y a trabajar estrechamente con la iglesia, atendiendo a quienes necesitaban una atención callada y paciente. Sin vacilar, tomó el relevo donde Jack se detuvo, verificando la temperatura, la respiración y el color del bebé con manos expertas, sus movimientos suaves pero seguros, hablando con dulzura para reconfortar tanto al niño como al hombre que lo había llevado hasta allí. Y Jack se descubrió dando un paso atrás, no por distancia sino por confianza, reconociendo la competencia cuando la veía. Los perros fueron conducidos a un rincón cerca de la puerta, donde se llevaron cuencos de agua sin preguntas. La perra madre se acomodó rápidamente, observando todo con una vigilancia serena que no interfería, mientras el cachorro se acurrucaba junto a ella, el agotamiento finalmente superando la curiosidad. Mientras Mary trabajaba, habló en voz baja, sin pedir detalles pero explicando lo que hacía, como el bebé presentaba signos de exposición pero respondía bien, como el calor y la supervisión serían fundamentales durante la noche. Y Jack escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra, el peso de la responsabilidad desplazándose ligeramente pero sin desaparecer, porque la confianza no significaba liberación. Significaba una carga compartida. El pastor Thomas se ausentó brevemente para hacer algunas llamadas, su tono mesurado mientras contactaba a las autoridades locales y explicaba la situación sin dramatismos. Y Jack observó cómo el proceso se desenvolvía con calma, sin alarma, porque este era un pueblo acostumbrado a manejar las cosas juntos, no a la perfección, pero sí con intención. Mientras esperaban, Mary sostuvo al bebé cerca, meciéndolo suavemente, tarareando entre dientes una melodía simple sin palabras pero que transmitía estabilidad. Y Jack la observó, advirtiendo con cuánta naturalidad se ajustaba, cómo la respiración del bebé se sincronizaba con sus movimientos, cómo su expresión sostenía a la vez ternura y contención, como si supiera mejor que nadie cómo no aferrarse a lo que podría tener que soltar. Cuando finalmente alzó la vista hacia Jack, su mirada era abierta, curiosa pero respetuosa, y le preguntó su nombre y su papel en todo aquello. Jack respondió con franqueza, ofreciendo hechos sin adornos. Y ella asintió, sin insistir, su aceptación inmediata aunque reflexiva. Y en ese intercambio, Jack sintió algo desconocido, la sensación de ser visto no como un problema que resolver sino como una persona dentro de una situación. La policía llegó más tarde, encabezada por el oficial Daniel Brooks, un hombre de poco más de 40 años con una mandíbula cuadrada, barba incipiente y ojos cansados que habían presenciado más de lo que su uniforme sugería. Su comportamiento profesional pero no rígido, moldeado, explicó brevemente, por años de trabajo en un pequeño pueblo donde las líneas entre el deber y la familiaridad se difuminaban. Jack le refirió lo que sabía, describiendo a los hombres que habían llegado a su cabaña, sus nombres, su actitud, la manera en que sus preguntas circulaban sin llegar a ningún punto. Y Brooks escuchó atentamente, haciendo preguntas precisas, estableciendo conexiones, porque rumores de personas desaparecidas y actividad sospechosa habían circulado en voz baja durante semanas. A medida que se tomaban declaraciones y se trazaban planes. Jack sintió que la tensión de los días anteriores comenzaba a redistribuirse, no a desvanecerse sino a canalizarse de manera manejable,
porque la responsabilidad era ahora compartida entre los sistemas en lugar de descansar únicamente sobre sus hombros. Y sin embargo, cuando Mary le devolvió al bebé brevemente para preparar suministros, el apretón de Jack se tensó por instinto. El vínculo formado no a través del tiempo sino de la necesidad, y comprendió entonces que confiar en los demás no disminuía su propio compromiso. Lo clarificaba. El capítulo del aislamiento se estaba cerrando, reemplazado por algo menos predecible pero más honesto. Y mientras la noche se profundizaba afuera de las ventanas de la iglesia y la nieve continuaba cayendo suavemente, Jack se sentó en un banco con el bebé dormido sobre su pecho, los perros descansando cerca, y se permitió por primera vez desde que salió del bosque creer que había lugares destinados a atrapar a las personas cuando salían de la oscuridad. Lugares construidos no solo de muros sino de un cuidado callado e inquebrantable. Y cuando el oficial Brooks finalmente confirmó que la investigación comenzaría de inmediato y que el niño estaría protegido, Jack asintió, aceptando la siguiente etapa del camino con la misma determinación que lo había llevado hasta allí, sabiendo que había elegido correctamente, no porque el peligro hubiera pasado sino porque ya no lo enfrentaba solo. Los días que siguieron se desenvolvieron con una intensidad silenciosa que Jack conocía bien, la que proviene no del caos sino del movimiento deliberado, de los sistemas despertando y dirigiendo su atención hacia un problema que ya no podía ignorarse. Y mientras la nieve continuaba cayendo suavemente afuera de la iglesia y los edificios cercanos, la investigación avanzó de maneras en su mayor parte invisibles aunque constantemente eficaces. El oficial Daniel Brooks regresó a la mañana siguiente acompañado de otro hombre, el detective Alan Pierce de la unidad del condado, un hombre delgado de casi 50 años con el cabello entrecano cortado a ras del cuero cabelludo, la nariz afilada y unos ojos que se perdían muy poco. Su comportamiento tranquilo pero inquisitivo, moldeado por años de trabajo en casos que involucraban personas que se escudaban tras rostros ordinarios. Jack percibió de inmediato que ese era un hombre que escuchaba más de lo que hablaba, que dejaba que los demás se rebelaran solos. Se sentaron juntos en una pequeña oficina detrás del santuario de la iglesia, el aire impregnado de un tenue olor a libros viejos y café. Y Jack relató todo de nuevo, sin exagerar ni minimizar, describiendo a los hombres que habían llegado a su cabaña, sus nombres, su postura, la manera en que sus preguntas daban vueltas sin aterrizar. Mientras hablaba, Pierce tomaba notas con parquedad, levantando ocasionalmente la vista con la mirada firme, conectando detalles sin interrumpir, mientras Brooks completaba los vacíos con informes similares provenientes de pueblos vecinos, rumores de mujeres desaparecidas, trabajadores indocumentados, familias de paso cuyas desapariciones nunca habían cuadrado del todo hasta entonces. Mary Collins se unió a ellos brevemente para proporcionar sus observaciones, con una voz suave pero precisa mientras explicaba la condición del bebé y cómo la exposición sugería horas más que días en el frío. Su claridad clínica le añadía peso a la cronología. Y Jack advirtió con cuánta naturalidad equilibraba la empatía con el profesionalismo, una habilidad forjada, lo supo, por haber dejado que la emoción la desbordara en su momento y haber aprendido dolorosamente a recuperar el control sin perder la compasión. La verdad emergió no como una revelación única sino como una convergencia. Los nombres Mark Evans y Luke aparecieron en registros vinculados a una operación más amplia que trasladaba personas a través de rutas rurales, explotando el aislamiento y la confianza. Y cuando Pierce confirmó que las órdenes de arresto habían sido emitidas y los arrestos estaban en marcha, Jack sintió una tensión que había cargado desde el bosque comenzar a aflojarse, no a disolverse por completo sino a transformarse en algo más manejable. Porque el peligro nombrado era más fácil de enfrentar que el peligro imaginado. Más tarde esa tarde, Pierce regresó con la confirmación de que los hombres habían sido detenidos sin incidentes, que las pruebas incautadas los vinculaban directamente a intentos de tráfico y, lo más importante, de que el bebé había sido identificado a través de registros hospitalarios y un informe de persona desaparecida presentado semanas antes por una trabajadora social que había perdido contacto con la madre durante la asistencia para su reubicación. Al escuchar esto, Jack sintió que el peso del momento en el bosque resurgía, la imagen de la mujer en la nieve, ahora anclada a un nombre y una realidad que se extendía más allá de su promesa solitaria. El bebé fue oficialmente reconocido como víctima, no como objeto en disputa,
y el alivio que recorrió la sala fue callado pero profundo. Mary cerró los ojos brevemente, el pastor Thomas inclinó la cabeza en señal de gratitud, y Jack permaneció muy quieto, absorbiendo la confirmación de que lo que había cargado, protegido y por lo que había velado había importado más allá de su propio sentido del deber. Fue Pierce quien abordó el siguiente asunto con cuidado, explicando que si bien el sistema se haría cargo de las decisiones a largo plazo, la necesidad inmediata era la estabilidad. Y dado el papel de Jack en el rescate y el vínculo ya formado con claridad, el tribunal probablemente lo aprobaría como tutor temporal si estaba dispuesto. Las palabras quedaron en el aire con un peso mayor al de cualquier amenaza que Jack hubiera enfrentado hasta entonces, porque esa no era una decisión sobre supervivencia o estrategia. Era sobre presencia, constancia y vulnerabilidad. Jack pidió tiempo, un breve paseo afuera, y al salir al aire frío encontró a los perros esperando cerca de los escalones de la iglesia, la madre levantándose para recibirlo, su expresión ilegible pero atenta, el cachorro acercándose con energía renovada ahora que el calor y la comida habían regresado. Jack se agachó por instinto, apoyando una mano sobre el cuello de la madre, sintiendo la fortaleza constante bajo su pelaje, anclándose en algo real y sin complicaciones. Pensó en la vida que había construido en torno a la ausencia, el control que le brindaba, su previsibilidad. Y luego pensó en la semana pasada, noches medidas por respiraciones en lugar de silencios, decisiones que importaban no porque fueran perfectas sino porque se tomaron. Y comprendió que la pertenencia no es algo que otorgue el lugar o el rol. Es algo que se elige, a menudo sin certeza. Y el miedo que acompaña a esa elección no es una advertencia sino un costo. Cuando regresó al interior, encontró a Mary sentada con el bebé, meciéndolo suavemente, con expresión reflexiva. Cuando levantó la vista, no le preguntó qué iba a hacer. Solo dijo que cualquiera fuera su decisión, el niño recordaría la sensación de haber sido sostenido con seguridad, aunque no los detalles. Y la sencillez de esa verdad atravesó su vacilación restante. Jack se volvió hacia Pierce y Brooks y dijo que sí, no con dramatismo ni en voz alta, sino con claridad, afirmando que aceptaría la tutela temporal, que velaría por la seguridad del niño y cooperaría plenamente con todos los requisitos. Y mientras hablaba, sintió la sensación desconocida del compromiso asentándose en su pecho, no pesada sino como un ancla, como si algo que había estado a la deriva durante años hubiera encontrado por fin tierra firme. Se delineó el papeleo, se explicaron los pasos. Y aunque nada era inmediato ni sencillo, el camino estaba definido, y la definición siempre había sido algo con lo que Jack podía trabajar. Esa noche, mientras las luces del pueblo parpadeaban y la nieve continuaba su paciente descenso, Jack volvió a sentarse en el banco de la iglesia con el bebé dormido sobre él, los perros descansando cerca, Mary conversando en voz baja con el pastor Thomas a unos bancos de distancia, y se dio cuenta de que por primera vez desde que dejó el servicio, su presencia no era provisional, no era prestada, sino necesaria. Y cuando Pierce regresó brevemente para informarle que la identidad de la madre había sido plenamente confirmada y su caso se cerraría con dignidad, Jack inclinó la cabeza, honrando la promesa hecha en el bosque. El círculo de responsabilidad, ahora lo suficientemente completo para seguir adelante. A medida que la noche se asentó, Jack no se sintió triunfante ni resuelto, pero sí alineado, con sus acciones correspondiendo a algo más profundo que el instinto. Y cuando miró al niño y susurró una promesa que todavía no había dado forma en palabras, supo que esa aceptación marcaba un punto de inflexión, no el fin del peligro o la incertidumbre, sino el inicio de una vida que lo requería plenamente. Y estaba listo para responder a ese llamado. La primavera llegó sin anuncio, abriéndose paso en las montañas a medida que la nieve retrocedía centímetro a centímetro y el aire se suavizó. Y Jack estaba de pie en el porche de su cabaña, observando el cambio con una quietud que se sentía ganada más que vacía. Porque el mes transcurrido desde la tormenta invernal había reconfigurado su vida de manera callada y completa, no a través de grandes gestos sino mediante compromisos diarios que exigían presencia antes que fuerza. Los papeles de adopción habían llegado después de semanas de entrevistas, visitas y evaluaciones, todo manejado con paciencia constante por el condado. Y cuando el juez finalmente firmó la orden,
Jack no experimentó ningún arrebato de triunfo, solo una certeza profunda y arraigada, la clase que se instala en los huesos y permanece. Y dio al niño el nombre de Noah, eligiendo un nombre que hablaba no solo de supervivencia sino de tránsito, de haber sido transportado a través de una tormenta hacia algo más estable. Noah había crecido con rapidez, con las mejillas llenándose, los ojos alertas y curiosos, sus largas pestañas enmarcando una mirada que seguía el movimiento con fascinación. Y Jack aprendió el lenguaje de esos pequeños cambios, la diferencia entre el hambre y el cansancio, el ritmo del sueño y la vigilia, descubriendo que la vigilancia, que antes se reservaba para las amenazas, encontraba ahora su propósito en el cuidado. Los perros se adaptaron con la misma naturalidad, como si siempre hubieran pertenecido allí. La perra madre, a quien Jack había comenzado a llamar Luna por la quieta firmeza de su mirada, tomó su puesto cerca de la puerta y luego junto a la cuna, vigilante sin interferir, su pelaje liso y brillante con buena alimentación y descanso. Mientras tanto, Scout, el cachorro, creció rápido y torpe, con las patas demasiado largas para su cuerpo, las orejas inclinándose hacia adelante a medida que aprendía los límites a través de la corrección gentil más que del miedo. Y Jack se descubrió sonriendo con más frecuencia de lo que notaba, con las pequeñas disrupciones de madera mordisqueada y juguetes dispersos marcando una vida vivida más que eludida. Mary Collins visitó con regularidad, al principio en su rol profesional, verificando el desarrollo de Noah y aconsejando sobre alimentación y horarios. Pero con el tiempo su presencia fue transformándose, volviéndose menos sobre la evaluación y más sobre la compañía. Su cabello castaño a menudo recogido con descuido, con mechones escapándose cuando reía. Su postura relajada en el espacio familiar de la cabaña. Sus manos seguras aunque delicadas mientras ayudaba sin tomar el control. Y Jack valoró profundamente ese equilibrio porque reflejaba su propia curva de aprendizaje, con la tensión entre el control y la confianza aflojándose hacia algo cooperativo. Su relación se desarrolló sin urgencia, moldeada por tareas compartidas y conversaciones tranquilas más que por declaraciones. Veladas en la mesa con tazas de té, hablando de cosas cotidianas, el clima, los sucesos del pueblo, la manera en que Noah parecía fascinado con la luz que entraba por la ventana. Y a veces afloraban temas más profundos de manera natural, con Mary hablando de su pérdida pasada con honestidad más que con tristeza, con Jack compartiendo fragmentos de su servicio sin dramatismos. Y en esos intercambios encontraron un respeto mutuo arraigado no en la necesidad sino en la comprensión. Sarah Miller pasaba de vez en cuando también, sus visitas prácticas y breves, trayendo provisiones, ofreciendo consejos sobre el clima o las condiciones del camino. Su actitud sin cambios, firme y arraigada. Y Jack reconoció la importancia de esas conexiones sencillas, la manera en que la comunidad se forma no por obligación sino por repetición, por aparecer de manera constante sin expectativas. La cabaña misma se transformó sutilmente, dejando de ser un lugar de retiro para convertirse en un lugar de regreso. Las paredes portando nuevas marcas de alturas medidas y rasguños juguetones. El silencio que alguna vez se cultivó ahora reemplazado por sonidos que se sentían vivos. Y Jack observó cómo su propia postura cambiaba dentro de ella, los hombros menos rígidos, los movimientos menos cautelosos, su atención expandiéndose más allá de la revisión del perímetro hacia momentos que exigían suavidad, como sostener a Noah a través de noches inquietas o guiar a Scout lejos del peligro con paciencia más que con órdenes. Una mañana despejada y luminosa, Jack salió con Noah acunado con seguridad sobre él, el niño bien abrigado, los ojos abiertos de par en par al asimilar el mundo. Los perros los siguieron, Luna acomodándose a los pies de Jack mientras Scout circulaba con energía juvenil. Y las montañas permanecían inalteradas en la distancia, vastas e indiferentes. Sin embargo, Jack no sintió ningún impulso de desvanecerse en ellas, porque lo que había encontrado aquí no lo confinaba. Lo anclaba. Mary llegó poco después, su auto crujiendo suavemente por el camino de entrada, y se unió a ellos en el porche, apoyándose ligeramente en la baranda, su presencia serena y sin esfuerzo. Y juntos observaron a Noah extender la mano hacia los perros, los dedos curvándose fascinados, Luna respondiendo con calma serena, Scout ofreciendo un tentativo lametón antes de retroceder.
Y Jack sintió un calor que se extendió por él sin tener nada que ver con el sol. Pensó entonces en la promesa hecha en el bosque, en la mujer que había confiado a su hijo al azar y al instinto, y comprendió que la promesa no había terminado con la supervivencia o la seguridad. Continuaba aquí, en la continuidad, en la disposición a construir algo que perdurara más allá de la crisis. Las responsabilidades legales, los riesgos persistentes, los recuerdos que todavía afloraban en momentos inesperados, nada de esto desapareció. Pero ya no definían los límites de su vida. Porque Jack había aprendido que la fortaleza no se mide por la distancia mantenida sino por la cercanía sostenida, y la disciplina que alguna vez lo mantuvo vivo servía ahora a un propósito diferente: garantizar la estabilidad, la consistencia y el cuidado. A medida que la mañana se desplegó con la luz desplazándose sobre el porche, Jack sostuvo a Noah un poco más fuerte, sintiendo el corazón constante contra su pecho. Y en ese momento la comprensión llegó sin esfuerzo ni resistencia, clara y definitiva, que la misión más importante de su vida no quedaba detrás de él en uniforme ni adelante de él en la incertidumbre, sino presente y respirando, exigiéndole no tácticas ni estrategias sino devoción. Y mientras Luna levantaba la cabeza y Scout se instalaba a su lado, Jack sonrió, no ampliamente sino plenamente, comprendiendo al fin que la familia había llegado no por plan ni por sangre sino por elección, y que esa elección, tomada en silencio y sostenida cada día, era la medida más verdadera de quién era y de quién permanecería. Esta historia nos recuerda que los milagros no siempre llegan con truenos ni con luz, sino a menudo a través de lecciones silenciosas, corazones fieles y el valor de proteger una pequeña vida cuando nadie más lo hará. Dios actúa a través de las personas, a través de la compasión, a través de momentos en que el amor se elige por encima del miedo, e incluso a través de caminos inesperados que nos llevan exactamente donde somos necesarios. En nuestro día a día, quizás nunca enfrentemos la misma tormenta. Pero a todos se nos brindan oportunidades de mostrar bondad, de defender lo que es justo y de convertirnos en refugio para alguien más. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con quienes amas. Deja un comentario sobre dónde la estás viendo o en qué crees, y suscríbete al canal para más historias de fe, esperanza y redención. Que Dios te bendiga. Proteja a tu familia y guíe tus pasos cada día.